el estudio de la confesión y vamos al resumen del capítulo 10. ¿Ya? Este capítulo trata sobre ¿qué? Sobre el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Bueno, cuando nosotros hablamos de llamamiento eficaz, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que una persona está llamando a otra y ese llamamiento surte efecto para lo cual esa persona la está llamando. ¿Tienen ese trabalengua? Cuando una persona está llamando a otra persona y cuando lo llama, ese llamado surte un efecto de manera eficaz en la otra persona y hace lo que el llamado de esta persona que está llamando quiere que la otra persona haga. Ese es lo que cuando nos referimos a llamamiento eficaz, más o menos explicado así. Dios llama, el único que puede llamar de esa manera es Dios. Ningún ser humano puede llamar de esa manera. Dios llama al perdido porque acuérdense que ya lo escogió desde la eternidad. A este pedacito de la humanidad lo escogió. Y a ese pedacito de la humanidad, a ese hombre que le toca ser salvo ahora, en este momento, en este preciso momento, pues entonces Dios lo llama. Es una operación del Espíritu Santo de Dios con la cual Dios inclina el corazón del perdido y hace que éste le busque. Ese es el llamamiento eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque no hay manera de que Dios falle al llamar a una persona. ¿Por qué? Porque ya lo he escogido desde la eternidad. De lo contrario, lo que estamos diciendo es que el consejo de Dios puede verse frustrado. Y evidentemente, según lo que nosotros sabemos de la Escritura, el consejo de Dios, o sea, la planificación que Dios hace desde la eternidad, no puede ser frustrada de ninguna manera. El capítulo 9 de la confesión nos mostró que el hombre por naturaleza es incapaz de responder a Dios. O sea, ni quiere, pero tampoco puede acercarse a Dios. ¿Desde cuándo vimos eso? Desde la caída, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la facultad de por sus propios medios salvarse. Por eso es que ni quiere, no quiere. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre está siempre definida o tiende siempre hacia el mal. Y lo que vemos es con este mal, no es que seamos personas malas, bandoleros, ni nada de eso. Podemos ser buenas personas según el mundo. Pero las obras respecto a Dios que podemos hacer, siempre van a ser malas. ¿Por qué? Porque las buenas obras son las que están definidas en la Escritura. No existen otras buenas obras aparte de las que están definidas en las Escrituras. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos la vida de un ser humano que no conoce a Dios, lo que decimos es que no quiere porque su voluntad tiende siempre al mal respecto a Dios. Por eso no puede acercarse a Dios. Y no puede. ¿Por qué? Por la misma razón, porque su voluntad siempre está tendiendo hacia el mal respecto a Dios. Ahora, la confesión presenta la solución. El llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver en este capítulo. Hay tres autores, Renningham, Hodge y Waldron, que han comentado nuestra confesión. Renningham dice que él explica que este capítulo está estratégicamente colocado en la confesión. Después de mostrar la impotencia humana, se destaca la iniciativa soberana de Dios. Hodge resalta que el llamamiento eficaz no es mera persuasión externa. Por eso hay veces que usted habla con una persona y habla, la persona no se puede entender. Porque el problema es que no es persuasión, es obra de Dios, sino una obra interna del Espíritu Santo de Dios,
que da vida al pecador. Luego que dé esa vida, entonces el pecador puede buscar a Dios. Y viene la conversión. Waldron subraya que este llamamiento es inseparable de la unión con Cristo. Claro, cuando Dios nos llama, vamos a estar de ahí en adelante, por siempre, por toda la eternidad, unidos a Cristo. Aquellos que son llamados son vivificados y atraídos a Él. Dios siempre hace la obra completa, nunca la deja a medias. Nuestra confesión muestra cómo quiso distinguir entre el llamamiento externo, o sea, la predicación, la cual es para todo el mundo, porque Cristo dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que predicar este evangelio a toda criatura. No hay nadie que Cristo te diga, no, a este tipo de personas no, y a este sí, porque nadie tiene un cartelito en la frente que diga, yo soy el escogido de Dios, predícame a mí. No, nadie lo tiene. Como no lo sabemos, pues el llamamiento, existe un llamamiento general a todo el género humano a que se convierta y a que abandone sus pecados, a que se arrepientan a Dios. Por eso hay pasajes en la Escritura que dice, Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan. Pero no es que Dios quiere, no es que Dios, va a hacer que todos los hombres se arrepienten y procedan al arrepentimiento. Esto es una incongruencia tremenda en nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque evidentemente todas no, la mayoría de las personas vemos que no siguen a Cristo. Y eso ha sido así en todas las épocas de la humanidad. Si usted va a ver en la etapa primitiva, la mayoría no seguían a Cristo, no eran llamados por Dios, solo unos pocos. Si usted va a ver en la Edad Media, más para acá, mucho más para acá, tampoco. Aunque la Iglesia Católica dominaba, pero eso era una falsedad y una mentira. Solo unos pocos llegaban a conocer a Cristo como tal. Si vamos a ver un poco más para acá, en la Reforma, solo unos pocos igual. Y ahora, hoy en la actualidad, solo unos pocos. Y en la medida que se va acercando el fin de los tiempos, seremos menos. Seremos menos. Por eso, el llamado externo es evangelizar todo el mundo. O sea, Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan. No es que va a hacer que todos los hombres se arrepientan, sino que el llamado de Él es para todos los hombres. Y ese llamado interno, que es a través de la predicación, que es el medio de la predicación del Evangelio. Es decir, cuando usted le predica el Evangelio a una persona, y entonces el Espíritu Santo actúa internamente en esa persona y lo atrae al Señor. Entonces, el medio que Dios ha definido y ha predeterminado para que las personas puedan ser salvas en todas las épocas, en todas las edades, desde que Adán y Eva pecaron y perdieron la facultad de acercarse a Dios, que era la facultad de tomar del árbol de la vida y vivir para siempre, ¿no? Por eso dice que les impidió llegar, dice, y que no tome del árbol de la vida y que coma y que viva para siempre. Porque de lo contrario hubieran sido pecadores eternamente y no hubiéramos tenido chance de salvarnos. Pero este llamado interno es la obra del Espíritu Santo que convence inevitablemente al pecador y lo atrae a Cristo. Vamos a ver entonces el llamamiento externo. Estamos dando cositas así de la confesión para que cuando caigamos entonces después en un estudio mucho más profundo no estemos tan, ¿cómo decir? Que dominemos algunos temas. O sea, que dominemos algunas cosas. Dios llama a todos los hombres a través de la predicación del Evangelio. Mateo 22:14. Y 22:14, y mira lo que dice. Dios llama a todos los hombres a través de la predicación del Evangelio. Y dice Cristo, porque muchos son llamados. Muchos son llamados. O sea, a muchos se les predica el Evangelio, pero entonces hay una coma y se para y dice, y pocos los escogidos. O sea, somos pocos los que procedemos a la salvación. Porque eso es un trabajo de Dios, no de nosotros.
También hay otro versículo en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces cualquiera coge ese versículo y dice, mira, ¿viste? Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Bueno, en cierto sentido sí, pero nosotros sabemos que de acuerdo a lo que Dios planificó desde la eternidad para el género humano, la mayoría de las personas no van a proceder a la salvación. Pero existe evidentemente un llamamiento general para todos los hombres y para todas las mujeres, o sea, para todo el género humano, en el cual Dios dice, arrepiéntete de tu pecado. Lo segunda cosa en este llamamiento externo es que puede ser rechazado. Y estamos ahí en Mateo capítulo 22 y el versículo 3. Y dice Cristo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Está simbolizando que Dios está llamando a todos, mas estos no quisieron venir. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a mis convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados y han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Ese llamamiento externo puede ser rechazado por cualquier ser humano. El externo, el general, el que Dios te dice, arrepiéntete. El que Cristo decía, arrepiéntete y creer en el Evangelio. Ese externamente puede ser rechazado por cualquiera. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda entonces. El llamamiento interno o el llamamiento eficaz. Este era el llamamiento externo. Ahora vamos a ver el llamamiento interno o el llamamiento eficaz. Lo que llamamos llamamiento eficaz es el interno, el que hace el Espíritu Santo. Que ese no falla. Es la obra soberana del Espíritu Santo en los elegidos, aquellos que Dios nos ha predestinado desde la eternidad. Juan 6:37. Todo está hablando Cristo. Fíjate que esto ni siquiera es una explicación de Pablo de lo que Cristo quiso decir. Si no es el mismo Cristo que está hablando, para que no haya duda sobre el tema. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, Cristo está hablando anteriormente de que había un grupo de personas que nunca lo iban a conocer porque no habían sido dados a Él por parte del Padre. Y aquí en este versículo dice, todo, o sea, aquí está hablando evidentemente de personas, ¿no? De humanos, de seres humanos, no está hablando de animales, ni de eso. Todo lo que el Padre me da, o sea, todas las personas que ya Dios le ha dado a Cristo. Recuerden cuando hablamos del pacto de la gracia, de los pactos. Un pacto entre el Padre y el Hijo, en el cual el Padre le da a Jesucristo un pueblo para que sea y para que viva adorando y glorificando su nombre. Y esto el Padre lo hace por la obediencia de Cristo en la cruz desde la eternidad. Porque recuerden que aún el acontecimiento más terrible de toda la humanidad, que es la cruz de Jesucristo, esta fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Por lo tanto, cuando los hombres crucificaron a Cristo, no estaban haciendo nada más que la voluntad de Dios. Todo lo que el Padre me da, ya me dio por mi obediencia. Hicimos pacto Él y yo tengo un pueblo
por mi obediencia al Padre, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Vendrá a mí. O sea, ya el Padre se lo dio. Venimos a Cristo porque somos dados por el Padre a Jesucristo. Y luego dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo te acoge en su seno. Por lo tanto, el llamamiento interno o eficaz es obra del Espíritu Santo en los elegidos. Y el versículo 44, de ahí mismo, de Juan capítulo 6, oye lo que dice. Aquí viene más claro todavía. Mucho más claro. Ninguno puede venir a mí, para que no quepa duda del asunto, si el Padre que me envió no le trajere. Si Dios, el Padre, no te lleva a Cristo, no puedes venir a Cristo. Y yo le resucitaré en el día. Ese llamamiento interno o eficaz, obra del Espíritu Santo, ilumina la mente, cambia el corazón y renueva la voluntad. Oigan cuántas cosas hace. Ilumina la mente para que podamos entender lo que Dios nos está hablando a través de la predicación. Cambia el corazón. O sea, ya a partir de ahí nuestros afectos de nuestra alma cambian y ya no vamos a seguir a este mundo, vamos a seguir a Dios, vamos a buscar a Cristo y renueva la voluntad. Entonces ya yo tengo la voluntad, el deseo de seguir a Cristo. Y miren, versículos de apoyo, Ezequiel 36 del 26 al 27, en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36 del 26 al 27. Os daré corazón nuevo. Está hablando el profeta Ezequiel. Dios, por la boca del profeta Ezequiel, está hablando del nuevo pacto que hará en la persona de Cristo, que ya ha sido hecho desde la eternidad. Y él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, receptivo al evangelio del Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mi espíritu, antes no era así. Antes el espíritu estaba en la persona y se iba y venía. Pero ya lo tenemos dentro de forma permanente. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ahora lo que dice aquí es que entonces, a consecuencia de Él darnos un corazón nuevo, de poner su espíritu dentro de nosotros y de quitar de nuestra carne el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, entonces receptivo a la obra del Espíritu Santo y receptivo al Evangelio, receptivo a la predicación del Evangelio, entonces Él va a poner su espíritu dentro de nosotros y va a hacer que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. De otra manera es imposible. Nosotros decimos como San Agustín, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente de la frase, pero dice: Dios demanda lo que tú quieras, pero pon en mí el deseo de hacer lo que tú quieres que yo haga, porque de lo contrario no voy a hacer nada, o voy a hacer totalmente lo contrario a lo que tú quieres que yo haga. También en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él mismo hizo la obra y resplandeció en nuestros corazones y abrió nuestros ojos para que podamos verlo a través de los ojos de la fe.
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Oiga para eso de clase frase. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También este llamamiento interno eficaz, aparte de que es la obra soberana del Espíritu Santo en los elegidos, y también que ilumina la mente, cambia el corazón y renueva nuestra voluntad, también produce fe y arrepentimiento como respuesta. Miren Hechos 16:14. Hechos 16:14 produce fe y arrepentimiento como respuesta. Entonces, porque fíjense, no todas las conversiones tienen que ser dramáticas. O sea, hay conversiones dramáticas, ¿no? En el cual la persona llora. Usted ve visiblemente, ¿verdad? Y en el caso de que sea una persona que sigue las drogas, usted ve visiblemente que está dejando las drogas, hay conversión ahí. Usted ve visiblemente que ha cambiado de vida completamente. Pero no todas las conversiones son dramáticas. Mira una de ellas aquí. Tranquila. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ella estaba tranquilita ahí, y parece que pasó por aquel lugar y se sentó, o se paró, o estaba parada, no sé, no dice la Biblia, pero oyó, lo que se dice que oyó, lo que Pablo estaba predicando en ese momento. ¿Y qué pasó? Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué de cosa? Tranquilita esa mujer, no fue que, ay Señor, y cayó de rodillas y empezó a llorar. El Señor abrió el corazón para que oyera lo que Pablo. Ella se convirtió. Y de hecho, se dice que es la puerta del Evangelio a Europa, esa mujer. Así que produce fe y arrepentimiento como respuesta a este llamamiento eficaz que hace el Espíritu Santo. Lo otro que queremos ver es el carácter del llamamiento. O sea, ¿de qué se trata? ¿De por dónde viene? ¿Por dónde vienen los tiros de este llamamiento? Es por gracia. No depende de méritos humanos. Gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Esa es la gracia. Segunda a Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Aquí está hablando del llamamiento eficaz, llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, no porque nadie haya sido lo suficientemente bueno como para que fuera digno de que Dios lo llamara. No existe tal persona. Sino según el propósito suyo. O sea, lo que Él destinó desde la eternidad, su voluntad, su propósito para el género humano. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oye, ¿qué clase de frase? Antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir, desde la eternidad. ¿Sabe que la historia de la humanidad se divide en dos siglos? El siglo presente y el siglo venidero. El siglo presente es el que estamos viviendo. Desgracia, pecado, enfermedades, muerte. Hace poco se murió un buen amigo de Irina. Eso es consecuencia de este siglo, de pecado y de muerte y desgracia. Pero el siglo venidero es la eternidad que nos aguarda con Dios. Entonces, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que existiera el tiempo. Desde la eternidad. Es por gracia, no depende de méritos humanos. Y ese llamamiento también es poderoso. Siempre alcanza, lo mismo que dijimos al principio, siempre alcanza su propósito, para el cual Dios está llamando a esa persona. Estamos hablando del interno, no del externo, no de escuchar simplemente el Evangelio, porque esta Lidia del libro de los Hechos pudiera haber escuchado y decir, eso no me interesa, como cualquier ser humano hubiera podido decir.
Pero no lo dijo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, Dios abrió el corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Es poderoso, siempre alcanza su propósito. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, nosotros, que dijo Reinaldo, Irina, Melanie, fulano y sultano y mengano, van a ser salvos. Porque yo quiero que sean salvos. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Llama la atención de que todos estos verbos están en pasado. Y incluye a las personas que vendrán al arrepentimiento. No solamente a nosotros, sino a aquellos que vendrán, que aún no han llegado. ¿Por qué? Porque ya están predeterminados desde la eternidad. Por eso estos verbos están en pasado. Porque Dios, lo que pasó, es lo que va a hacer. Porque en su planificación ya está hecho. Es poderoso. Siempre alcanza su propósito. ¿A estos que llamó? ¿A estos que predestinó? Pues también los llamó. Y se acabó. Porque Dios quiere que eso sea así. Porque para eso es Dios. Si no, dejamos de creer en un Dios soberano. Y estamos entonces creyendo en un, como lo cree la mayoría o una buena parte de las personas, en un viejito sentado en una silla ahí arriba con barba larga, canoso, y que no hace nada. Este llamamiento interno es personal. Cada elegido es llamado de manera particular por el Espíritu. O sea, no porque yo sea salvo, mi mujer va a ser salva. ¿Quién dijo eso? No porque sea salvo yo y mi mujer, mis hijos, nuestros hijos van a ser salvos. Ellos tienen que arrepentirse. Ahora, es personal este llamamiento. Es personal. Cada elegido por el Señor desde la eternidad es llamado de manera particular por el Espíritu Santo. No es una cosa familiar, ni es una cosa de país, de nada, sino que a cada persona Dios tiene un trato y lo acerca a él. Vamos a ver entonces el otro punto, la relación con la predicación de este llamamiento. Claro, porque hemos visto que este llamamiento surge efecto a través del único medio que Dios ha destinado para que los salvos puedan ser salvos. ¿Cuál es la predicación del Evangelio? El Espíritu obra a través de la palabra predicada. Romanos 10 del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar al Dios en el cual no han creído? Primero tienes que creer para poder invocarle. Y luego viene la otra pregunta. ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? Bueno, tienes que creer. Y ahora dice, bueno, ¿y cómo vas a creer si no sabes nada de él? Si no oyes acerca de él. ¿Y cómo oirán? Aquí está la base de todo, sin haber quien les predique. Entonces, bueno, vamos a oír, sí, pero ¿cuál es el medio a través del cual Dios hace que las personas escuchen su evangelio? La predicación del evangelio a través de nosotros, sus hijos. Y luego el 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La otra cosa, en la predicación del evangelio es el medio que Dios usa para llamar eficazmente. Es lo que hemos estado diciendo siempre. Por lo tanto, tenemos 4 cosas que aplicar aquí entonces. Debemos ser agradecidos, porque si somos salvos es porque Dios nos buscó y nos llamó eficazmente, como hemos visto en esta mañana. No es porque nosotros somos tan buenos y somos de mejor entendimiento que los demás, y por eso pudimos acercarnos a Dios y entendimos que Él nos estaba llamando y que era lo mejor para nuestra vida. No, no es eso. Es que Él abrió nuestra mente y nuestro corazón para hacerles receptivos a su palabra y a su mensaje.
Y luego de eso, entonces, procedemos a seguirle. Confianza en Dios. Dios usará su palabra para salvar a quienes Él ha elegido. Por lo tanto, no hay temor en la predicación del Evangelio. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, la persona rechaza nuestra predicación y no quiere acercarse a Dios, no nos está rechazando a nosotros. Está rechazando a Dios. Por lo tanto, confianza en Dios, porque Dios va a salvar a quien Él quiere. Humildad. Nadie puede atribuirse a sí mismo la gloria de nuestra conversión. La gloria de nuestra conversión es a Dios, única y exclusivamente. Y en cuanto al evangelismo, debemos predicar con fidelidad, confiando en que Dios hará la obra en los corazones de aquellos que Él ha dispuesto que le sigan. Hay preguntitas. ¿Qué diferencia hay entre llamamiento interno y externo? El externo es la invitación del evangelio predicada a todos. Puede ser rechazada. El interno es la obra del Espíritu que regenera el corazón y produce fe. Este es el llamamiento o la gracia irresistible. ¿Por qué el llamamiento eficaz siempre tiene éxito? Porque Dios es obra de Dios. Porque Dios obra soberanamente en la voluntad, venciendo la resistencia del corazón sin violencia. Oiga para eso. ¿Cómo es que Dios convence a la persona? Quiebra su corazón, abre su corazón a su evangelio, lo hace cambiar de actitud, pero sin violar su voluntad. Lo que Él propone, lo cumple. ¿Cómo se relaciona la obra del Espíritu Santo con la predicación del evangelio? El Espíritu usa la palabra predicada como medio para dar vida y fe. Sin Él, la predicación queda solo en lo externo. La persona realmente no procede a la fe sin el llamamiento eficaz. ¿De qué manera entonces esta doctrina que hemos aprendido hoy en esta mañana puede animarnos en nuestra vida como siervos del Señor para hacer su voluntad, para predicar su evangelio? Quita la carga del resultado. O sea, el resultado le pertenece a Dios, no a nosotros. Dios es el que va a traer a las personas a su evangelio, no nosotros. Nosotros predicamos, decimos la palabra de Dios, pero Dios es el que lo trae y el que lo va a hacer que esa persona proceda a la fe. Dios salva por medio de fieles, por medio de medios fieles. Evangelizamos con esperanza, no con ansiedad. Ahora, no es culpa suya que la persona rechace a Cristo. La persona está rechazando a Cristo, no a usted. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te rogamos, oh Padre, que lo que hemos aprendido en esta mañana sea de bendición para todos nosotros y lo podamos aplicar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.